Buenas tardes, hermanos, con todos, paz y bien. Le pedimos al Señor que nos tenga lleno de bendición en esta tarde que nos reúne en su santísimo nombre, dándole gracias a Dios por permitirnos unirnos como siempre una vez más en torno de su santa palabra. Le vamos a pedir al Espíritu Santo Paráclito que venga sobre cada uno de nosotros para que venga a ser el director, el amor y la luz de nuestros corazones, para que venga a llenarnos, a colmarnos con su amor, con su sabiduría, con su luz, dándole a Él todo honor y toda gloria. Le rogamos que entre dentro de nuestro ser en estos momentos para que toda esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy sea para gloria de Dios y para nuestra salvación. Entonces, buenas tardes con todos. Muy alegre nuevamente de estar con ustedes. Tenemos la segunda parte entonces del tema del ayuno. Tenemos estas dos últimas preguntas muy importantes que nosotros hoy con la palabra de Dios, con los santos, con la doctrina vamos a resolver. La una es cómo ayuno y la segunda es los frutos, cuáles son los frutos del ayuno, ¿no? Entonces, en el cómo ayuno, primero nosotros tenemos que recordar lo que veníamos que diciendo, que por qué ayunábamos. Ayunábamos porque para primero conseguir arrepentimiento, alejarnos del pecado y volvernos a Dios, que esto es importantísimo. Y nos decía el profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 11, que esta llamada de Dios, devolveos, devolveos a Dios, volveos a Yahvé, esta llamada de volvernos. Entonces es indispensable, nos dice la doctrina tradicional espiritual de la iglesia, nos dice que es importante entonces que practiquemos el ayuno como una de las dos formas de penitencia. La otra es la abstinencia, que para nosotros sin practicar penitencia se nos haría muy difícil vencer todos los obstáculos que tenemos nosotros los cristianos en el camino a la perfección, en el camino a llegar a la salvación y vivir eternamente con nuestro Señor. Entonces nos piden esta práctica del ayuno muy recomendadamente por todos los santos, por todos los santos padres, por la palabra de Dios, por la Virgen Santísima, el por qué vamos a ayunar, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar en el cómo. ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy a ayunar? No, yo antes de entrar en lo que nos dice el canon de la Iglesia Católica, las leyes, las edades, voy a entrar en las escrituras para nosotros entender profundamente este cómo, ¿no? Porque no se trata de decir, hagan esto, a tal hora, tales días, y se acabó. No, eso vamos a dejarlo un poquito para el último de esta pregunta, ¿no? Pero primero vamos a entrar, como decía, en la parte doctrinal profunda de cómo yo debo ayunar, porque aquí nos pone la palabra de Dios, primero nos pone un cómo no debo ayunar para entrar en el cómo sí debo ayunar, cuál es el ayuno agradable a los ojos de Dios. Nosotros sabemos entonces por Mateo en el capítulo 9, versículo 15, que el Señor cuando se acercan los discípulos de San Juan Bautista y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunaban, el Señor contesta estas palabras que dice, ya vendrán días que se les quitará el novio, hablando de él, y entonces ahí ayunarán, ¿no? Entonces nosotros con esa entrega de nuestro Señor Jesucristo, con esta entrega primero Él mismo, de ayunar esos 40 días que ayunó cuando entró en el desierto, que está relatado en Mateo 4, versículo 1 y siguientes, ¿no? Primero nos puso él de modelo, luego a sus discípulos les puso esta disposición de ayunar cuando se ha quitado el novio, cuando ya no esté él con los discípulos, cuando él ya no está presente, entonces ayunarán. Entonces los padres de la iglesia explican que son dos momentos que la iglesia vive. La una, que meditamos y contemplamos esta parte de le quitarán al novio, que son los tiempos que nosotros contemplamos y meditamos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, cuando Él entrega su vida en la cruz. Hay días específicos que la iglesia nos pone, que por ejemplo son todos los viernes del año, que son los viernes de penitencia, para contemplar entonces la cruz de Cristo y nosotros estar en ayuno por esto de que nos quitan el novio. El mayor tiempo, el más importante, como ustedes saben, el de Cuaresma y el Adviento, ¿no? El Adviento que ya mismo vamos a entrar. Son tiempos penitenciales fuertes. El de Adviento
Muchos católicos no conocen que es un tiempo de penitencia casi al igual que el tiempo de Cuaresma. La petición de nuestro Señor, esto que dice, entonces ayunarán, no está diciendo de una manera, digamos, si es que quieren, ¿no? Dice, entonces, está diciendo algo certero, entonces ayunarán, ¿no? Entonces nosotros los discípulos ayunamos primero para conmemorar la muerte y la pasión del Señor, y tenemos otro tiempo que ya no es, digamos, de penitencia, que ya no es de ayuno, que en cambio uno contempla la alegría de la resurrección. Marcados los cristianos por estos dos tiempos importantísimos, que es la pasión y la muerte del Señor y la alegría de la resurrección y la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esto es como algo muy importante, ¿no? Muy importante, nosotros debemos meditar. Voy a ir a dos textos muy especiales donde nos va a hablar el Señor directamente de cómo, primero, no debemos ayunar y de ahí cómo debemos ayunar. Nuestro Señor nos habla en Mateo capítulo 6, versículo 18, como les decía, y les voy a leer directamente aquí de la palabra santa de Dios que nos dice. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Entonces ahí está el no, el cómo no tengo que hacer, ¿no? No pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan, ¿no? Entonces dice aquí dos cosas, ¿no? No pongáis cara triste y ayunar sin que los hombres los vean, que no pongamos esa cara de angustia, ¿no? De estoy en penitencia, sino cuando el Señor dice no pongáis cara triste, nos está llamando al gozo, a la alegría, y vamos a encontrar en la misma palabra de Dios cómo se relaciona el ayuno. El profeta Zacarías nos explica cómo se relaciona el ayuno con el gozo, con el estar alegre, ¿no? Entonces, el cómo ayunamos estando alegre, en lo secreto, sin hacer el bombas y platillos de que estamos ayunando, ni contando a la gente, ni a los hombres que estamos ayunando, ¿no? Esto es importantísimo que nos marca nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, de verdad os digo que ya reciben su paga, los que ayunan como los hipócritas. Para entender un poco también quiénes son los hipócritas, nosotros vamos a fijarnos en el texto de Mateo 23, versículo 5, ¿no? Dice, todas las cosas, los hipócritas, dice, todas las cosas, todas sus obras les hacen para ser vistos por los hombres, ¿no? Eso es lo que el Señor llama hipócritas, que todas las obras yo las hago solo para que me vean los hombres. Y aquí explica, ¿no? En Mateo 23:5 dice, explica, alargan las borlas de su manto, ¿no? Alargan las borlas de su manto para parecer más altos, ¿no? Insertan más filactería. La filactería era la palabra de Dios, entonces le hacían cada vez más largo para que vean cuánta palabra de Dios llevaban en la mano, ¿no? Todo es como montar un show de piedad, digamos, un montaje de piedad de todo lo que hacen, y el Señor dice, no así, no, el ayuno no así, no como los hipócritas, no, dice, quieren, ¿cómo son más? Otra señal de los hipócritas, dice, quieren primero los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ¿no? Buscan el honor. Entonces el Señor dice, no, ese ayuno yo no quiero. Y vamos a ver cómo el Señor es fuerte en el profeta Isaías, cuando uno ayuna con esas cosas de fondo para que me vean, como decíamos hace un momento, no en lo secreto como nos pide el Señor. Dice, y después dice, lo que buscan es que la gente les llame rabí, maestro. Como esto nos dice San Luis María Griñón de Montfort en su verdadero tratado a la devoción a María. Ahí nos dice, somos como pavos reales, ¿no? Como pavos reales hinchados, ¿no? Dice, más hinchados que los pavos reales, con más orgullo que los pavos reales, ¿no? Él nos dice así, ¿no? Que nosotros tenemos que abajarnos, como siempre, humillarnos. Entonces, la condición más importante de cómo ayunar es en la humildad, en lo pequeño, en lo secreto, ¿no? En lo secreto. ¿Qué dice aquí? Continuando entonces con el texto de Mateo 6:16, dice entonces,
lo que nos quedamos es que en la parte de cómo no ayunar, ¿no? Y dice en cambio cómo sí. Ahora vamos a ver cómo sí. Dice tú en cambio, tú, cada uno de nosotros, tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, ¿ya? Aquí me voy a quedar con esto para nosotros profundizar como siempre con la palabra de Dios, con los padres de la iglesia, lo que nos explican qué significa esto de lavar el rostro, porque nosotros no lo podemos tomar siempre, digamos, siempre materialmente o humanamente, ¿no? Solamente por afuera. ¿Qué sería solamente que el Señor nos mande a lavar la cara, ¿no? A lavar la cara. Los padres de la iglesia específicamente nos está hablando un teólogo muy conocido que se llama Pseudo Crisóstomo, nos dice que lavar la cara, el Señor se refiere no tanto al acto externo, ¿no? De lavarse la cara, porque ahí dice el texto de este teólogo que ¿qué sería lavarnos la cara para ayunar, ¿no? ¿Qué sería como lavarnos la cara? Y dice, es normal lavarse la cara todos los días. ¿Por qué nos pide lavar la cara para ayunar? Entonces explica que lavar la cara, ¿ya? La cara del alma, y ahí vamos a entrar ya entonces en lo profundo del cómo nosotros tenemos que ayunar. ¿Qué significa entonces espiritualmente lavar la cara? Dice, la cara del alma es la conciencia. ¿Qué significa entonces? Ahí entendemos mucho mejor, ¿no es cierto, hermanos queridos? Lavar nuestra conciencia. Purificar, dice aquí Pseudo Crisóstomo, purificar nuestra conciencia. Eso significa lo que nos pide el Señor. Dice, tú en cambio, lávate la cara, purifica tu conciencia, lava tu interior para poder ayunar, hermanos. Eso es cómo yo debo ayunar, cómo me preparo para ayunar. Primero, entonces, tengo que lavar la cara del alma, que es mi conciencia, hermanos. ¿Cómo hacemos eso? Todos sabemos y conocemos que nosotros podemos lavarnos, purificar nuestros pecados en el santo sacramento de la reconciliación. Para eso nosotros tenemos que siempre estar pendientes de hacer un examen de conciencia. Nosotros tenemos que, con la iglesia, con la oración, por ejemplo, de completas, una oración bellísima que la iglesia propone para hacerla todas las noches antes de dormir. Ustedes ponen en el YouTube, por ejemplo, completas, y ahí le va a salir la oración que es parte de la liturgia de las horas para los fieles. Y ahí siempre viene un momento dentro de esta oración de hacer un examen de conciencia. ¿Por qué hacer examen de conciencia todas las noches? Porque nosotros fácilmente vamos a olvidar lo que hicimos hace, no, ni siquiera digo una semana, sino 3 días atrás, ya no nos vamos a acordar. Entonces, si tenemos que nosotros lavar la conciencia para purificar nuestro corazón, purificar nuestra alma, purificar nuestros pensamientos, ya dicen también, ¿no es cierto? Purificar nuestra lengua, ya entra todo un lavar, ¿no? Es un lavar la cara, de purificarnos completamente por adentro para nosotros poder ayunar. Entonces, primero nos decía cómo no estar tristes, qué significa estar alegres, ¿no? O segundo, en los secretos, sin mostrarnos delante de los hombres, peor poner caras largas o buscar grandes honores para que los hombres vean cuán piadoso soy, ¿no? Y ahora, tercero, dice, limpiar la conciencia. Aquí nos viene claramente el Señor a ponernos el cómo debemos nosotros ayunar. Nosotros no es cuestión, como he dicho en otras ocasiones, de matarme de hambre, ¿no? Como se dice, si yo me privo de alimentos y me muero del hambre ese día, no saco nada. El ayuno es algo profundo, interior, que se manifiesta en esta obra exterior que es privarse del alimento y de la bebida, ¿no? ¿Qué más dice aquí el Señor? Entonces, primero, lava la cara. Dice, segundo, perfumar. Pues perfuma tu cabeza, ¿ya? ¿Qué explica también Pseudo Crisóstomo? ¿Qué explica qué es perfumar la cabeza? En ese tiempo del Señor, para cuando se iba a ir a un banquete, cuando se iba a ir a una fiesta, cuando iba a hacer algo muy alegre, se ponían literalmente perfume en la cabeza y se lavaban la cara. Entonces el Señor
está diciendo y está llamando a estos signos de fiesta, estos signos de alegría, que cuando uno se va a ir a una fiesta, uno se pone lo mejor, se peina, se arregla, sí, en ese sentido está llamando el Señor, y que si nosotros comprendiéramos las costumbres de esa época de los judíos, entendiéramos que el Señor está llamando a ustedes van a ayunar, pónganse como de fiesta. ¿Qué nos explica entonces este teólogo Pseudo Crisóstomo con esto de ungir la cabeza? Significa que nosotros unjamos nuestra cabeza con obras de caridad, hermanos. Entonces, por un lado, yo purifico por dentro, me lavo la cara de mi conciencia. Y por otro lado, yo purifico mis obras dando a los demás, a los más necesitados de mis bienes, porque esa es la limosna, ¿no? No dar de los bienes de la iglesia o de los bienes de otra persona, sino de mis propios bienes. Tengo poco, lo poco que tengo comparto con los más necesitados. Siempre van a haber personas que necesitan más que uno. Entonces, esto significa, espiritualmente hablando, ungir la cabeza. Nos pide cómo clarísimo, lavarse la cara, ungir la cabeza. No, aquí dice ungir la cabeza, dice aquí textualmente este teólogo, para dar de comer y de beber al hambriento y al sediento. Eso significa ya espiritualmente. Antes eran signos solamente exteriores, corporales. No, pero el Señor nunca se queda en esos signos exteriores solamente, sino siempre se va ya a lo profundo. Siempre Él ya toma toda la totalidad del ser que somos nosotros, cuerpo y alma. Siempre el Señor nos va a hablar, tal vez si nos dice algo de afuera, algún signo exterior, pero que siempre se va a relacionar con este signo interior, que es lo que importa, ¿no? Lo más importante para cada uno de nosotros. Después, ¿qué dice aquí? Continúa el texto aquí en Mateo 6 que estamos viendo. Dice, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, ¿qué nos llama este otro de cómo yo ayuno? Para ser visto por Dios Padre. Así me pide el Señor. Para ser visto por Dios Padre, que dice que está ¿en dónde? En lo secreto. ¿Qué significa en lo secreto? En mi interior, en mi corazón. Ayuno en lo secreto es que tú solamente vas a conocer para que sea visto, porque el Señor nos pide aquí que sea visto por el Padre, no por los hombres. Insiste 2 veces. Primero pone el ejemplo de los hipócritas que hacen todo para que le vean los hombres, y aquí vuelve a repetir, no para que vean los hombres. Esto es importante, hermanos. Importante, nosotros a veces de pronto la palabra de Dios, como a veces no la meditamos suficientemente, no nos damos cuenta de la importancia de lo que nos pide el Señor de ayunar en lo secreto. Nosotros no tenemos que contar a nadie más que a nuestro confesor, nuestro director espiritual. Obviamente, si alguien vive con nosotros en las casas, nuestra esposa, nuestro esposo, se van a saber, pero nosotros no lo vamos a hacer con el motivo de que nos vean, sino que nos van a ver porque viven ahí, no porque van a saber, pero nada más, ahí nomás nos quedamos, ¿no? Esto aquí es importante también resaltar que el Señor, por alguna razón, nos pone esto de que si hacemos así, de este modo que nos está diciendo, paso por paso que nos ha estado hablando, dice al final, dice el Señor ahí, Dios Padre, te recompensará, no, te recompensará. Entonces cogemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sabremos que seremos recompensados con bienes espirituales para nosotros, que es muy importante nosotros tener estos bienes espirituales para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra búsqueda de la santidad y la perfección, como siempre hemos dicho. ¿Cómo ayunaba el pueblo de Israel? Poner algunos ejemplos de cómo ayunaban y para qué ayunaban, ¿no? Ellos para qué ayunaban, y nosotros también vemos para qué nosotros debemos ayunar. ¿Y cómo ellos ayunaban? En Levítico 16, versículo 29, Levítico 16, versículo 29, pone un decreto es un mandamiento de ayunar. Aquí dice, el día 10 del mes 7, dice un día de ayunar, y aquí explica Dios mismo al pueblo para qué se va a ayunar, y dice, se va a ayunar por expiación.
para lavar los pecados, ¿no? Entonces, por eso nosotros, nuestra doctrina que está explicando al principio, nos habla de lo mismo. El por qué es para arrepentimiento, alejarnos del pecado y volver a Dios, ¿no? Eso, acordémonos siempre del por qué ayunamos. Y aquí el Levítico nos pone como un mandamiento el Señor, ¿no? Como un mandamiento de expiación. Voy a poner un ejemplo muy conocido de que está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5, que como ustedes saben, Dios envía al profeta Jonás a la ciudad de Nínive para que se convierta y el profeta comienza a pedir que se arrepientan de sus pecados porque si no vendría un castigo muy grande a la ciudad de Nínive. ¿Y qué hace la ciudad de Nínive? Voy a leer aquí directamente de la palabra de Dios. Dice, los ninivitas creyeron en Dios y organizaron un ayuno. Y hombres y bestias, no solamente ayunaron los hombres, hermanos, hombres y bestias se pidió que no prueben ni bocado ni beban nada de agua, ¿no? ¿Cómo ayunaron ellos? Entonces no probaron bocado, ni comieron, ni pastaron los animales, ni tomaron agua. Además, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se vistieron de sayal, que era un signo exterior que usaban en ese tiempo el pueblo de Israel, significaba la penitencia, ¿no? Y vamos a ver también, por ejemplo, en el caso de la reina Esther, que hace lo mismo, ¿no? La reina Esther también se pone de sayal como un signo de penitencia y decreta ella 3 días de ayuno. Nosotros encontramos esto en Esther, en el capítulo 4, versículo 16, que dice aquí, vete, la reina manda al pueblo de Israel, reunir a todos los judíos para que ayunen sin beber y sin comer por 3 días, no, por 3 días. En este ejemplo de cómo ellos ayunaban, era 3 días sin comer y sin beber. Yo les pongo estos ejemplos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, para que vean que nosotros hemos sido un mismo plan de salvación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el pueblo de Israel y nosotros, pueblo de Dios, y a los católicos, que siempre ha habido una continuidad, siempre ha sido la misma palabra de Dios que nos va iluminando, y cuando ya el Señor Jesús se encarna, ilumina, ¿no es cierto? Ilumina tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estamos viendo estas formas de cómo ayunaban ellos, ¿no? Nosotros vemos entonces en el caso de Nínive, no dicen cuántos días ayunaron, pero también no comieron ni bebieron. Esther sí ya dice 3 días, la reina Esther, 3 días sin comer y sin beber. Después nos vamos a un caso impactante, que es el caso de Moisés, que él cuando sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ahí se queda 40 días y 40 noches y ayuna los 40 días y las 40 noches. Y él explica después en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9, dice, cuando yo subí a recibir las tablas de la ley, no comí ni bebí por 40 días. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que por causas muy importantes se reúne el pueblo o una persona, en el caso de Moisés, a interceder delante de Dios. En este caso de Moisés era para recibir la gracia inmensa de las tablas de la ley que son escritas con el dedo de Dios, que iba a recibir el pueblo ese mandamiento de Dios. En el caso de Nínive era para evitar un castigo. En el caso de la reina Esther era para evitar la aniquilación que los enemigos del pueblo de Israel les habían dicho que les iban a aniquilar, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros diferentes formas y cómo ellos ayunaban, ¿no? Pongo el ejemplo también, un ejemplo un poco, yo digo, doloroso, del rey David, ¿no? El rey David, como ustedes saben, era un rey agradable a Dios y ustedes saben, él comete este pecado tan grave de matar a su general, a Urías, y para casarse, para tomar como esposa a su esposa. Cae en pecado y el profeta Natán lo comienza a llamar a la conversión, al arrepentimiento. La esposa de Urías, Betsabé, se queda embarazada, nace el niño y el niño estaba muy enfermo y el rey David comienza a ayunar. Y dice aquí, nosotros encontramos todo esto en 2 de Samuel, en el capítulo 12, de los versículos 22 y siguientes, ¿no? Y ahí el mismo rey David dice que ayunó por 7 días seguidos.
también sin comer ni beber nada. Como ustedes ven, siempre el ayuno, cuando la palabra de Dios habla de ayuno, siempre se refiere a comer y beber. Y el ayuno claramente, en todos estos ejemplos, ha sido de no comer nada, ni siquiera pan, ¿no? Ni no beber nada, ni siquiera agua, ¿no? Como nosotros los católicos ahora tenemos la práctica de ayunar a pan y agua, ¿no? Ellos, como ustedes ven, ni a pan, ni a agua, ni a nada. Otro ejemplo donde el profeta Daniel, como estaba capturado por el rey, él hace esta penitencia de reducir la comida. Él ya no hace un ayuno, como hemos visto, a pan y agua, sino que hace el profeta Daniel, hace abstinencia. Y aquí vemos por qué nosotros también practicamos abstinencia. No come carne, dice, y no bebe vino. El libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 2 al 7. Ahí podemos encontrar todos estos casos que nos ayudan a ver estos ejemplos de cómo ayunaba el pueblo de Israel, ¿no? Después nosotros ya podemos ver un ejemplo bien impactante cuando el pueblo de Israel, como ustedes saben, fue cautivo por 70 años y cuando regresan nuevamente a Jerusalén, cuando regresan nuevamente a la tierra prometida, lo primero que hacen, esto está relatado en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Llaman a todos los ancianos, llaman a todo el pueblo y convocan un ayuno. Y este ayuno, a diferencia del ayuno, por ejemplo, de Reina Esther, que era para evitar que les aniquilen, de Jonás, que venga el castigo de Dios sobre Nínive, aquí ayunan por lo que pedía el Levítico, por espiar. Porque dice aquí el texto de Nehemías que los israelitas se dieron cuenta del gran pecado que habían cometido antes de la deportación, antes de que fueran deportados por 70 años y se dieron cuenta cuánto se habían alejado de Dios. Entonces, si vemos todas esas situaciones, siempre está de por medio el ayuno. Y en los casos que he mencionado, dice ayuno y oración, ayuno y oración, ayunaron y oraron, ayunaron y oraron. Y eso vamos a ver también ya en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el libro de Hechos, de los Apóstoles, nosotros vemos, por ejemplo, después de que San Pablo se convierte en Hechos en el capítulo 9, nosotros vemos cómo él también ayuna, ¿no? Él ayuna y ora. O como, por ejemplo, Hechos 14, 21, cuando él iba a dejar, cuando iba predicando en las ciudades y dejaba ministros encargados en las ciudades, decía, antes de escoger quién se va a encargar de aquí, a ser ministros, a tomar los ancianos, primero ayunaban y oraban, ¿no? O cuando ellos iban a ser enviados a misiones importantes, todos ayunaban y oraban para que Pablo, por ejemplo, está relatado en Hechos 13, del 1 al 3. Si ven todos estos ejemplos, he ido, digamos, en una visión larga, ¿no? Del ayuno, y nosotros ya central, vamos a poner en la palabra, nos fuimos desde Moisés, ¿no es cierto? Vimos en el Levítico, vimos en el Éxodo, hemos visto el rey David, Jonás, etcétera, Daniel, y hemos visto la reina Esther, San Pablo, ya la iglesia primitiva, que se reunían en oración y ayuno. Y después, ¿qué está en el centro? El ayuno de los ayunos, que es el ayuno de 40 días que les mencionaba hace un momento, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que dice textualmente que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y dice, luego de eso tuvo hambre. No, luego de eso tuvo hambre. Dice, no comió, no dice que no bebió, solo dice que no comió el evangelio, y después dice que a los 40 días tuvo hambre. ¿No? Eso es lo que dice, entonces nos habla clarito del ayuno referente a abstenerse de comida y de bebida, ¿no es cierto? Ahí veíamos cómo ayunaban, algunas veces 3 días, otras veces 40 días, 7 días de ayuno, y la mayoría de veces ustedes van a ver aquí, prácticamente en todas las veces, que el ayuno era abstinencia total de alimento y de bebida, y por largos días. Entonces ahí estamos viendo algunas formas de cómo el pueblo de Dios ayunaba. Después llega también momentos en que el pueblo de Israel, estos son momentos, digamos, sinceros, ¿no? Sinceros los que acabo de mencionar, sinceros de ayuno y de oración. Pero también llegó los momentos que el pueblo judío
no ayunaba sinceramente, no ayunaba porque lo que nos pide el Señor, ¿no? Con esta expiación, con esta purificación, para así mostrar a nadie, para pedir que se evite un castigo, que no nos ataque el enemigo, como todos estos casos que veía, para expiar el pecado que cometí, para pedir un favor, como pedía el rey David, que no se muera su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también hay esta porción de la palabra de Dios que nos indican estos momentos que Dios dice, no quiero ese ayuno, no quiero ese ayuno. Por ejemplo, nosotros vemos en Zacarías capítulo 7, versículo 6, ¿no? Que ahí el Señor les hace esta pregunta, dice, ¿habéis ayunado verdaderamente por mí? ¿Has ayunado realmente por mí? ¿O ayunaste por ti? Y ahí dice, ustedes comen y beben, o sea, toman alimento por ustedes, para saciarse ustedes, ¿ya? Y el ayuno por lo menos haces por mí o también haces por ti, ¿no? Es una pregunta importante que nosotros nos tenemos que plantear, que el profeta Zacarías pone aquí, ¿no? Y después dice, ¿qué tiene que hacer uno para verdaderamente ayunar por Dios? Isaías capítulo 58. Ustedes ya después en sus casas pueden leer todo el capítulo 58, porque todo el capítulo 58 habla particularmente del ayuno agradable a Dios. Que lo primero, como decía, que el pueblo mismo llegó, y nosotros también católicos, porque siempre el pueblo de Dios tiene las mismas caídas y las mismas levantadas. Hay gente fiel que ayuna de verdad por Dios y gente infiel que ayuna porque primero por costumbre puede ser, o para lograr cosas para mí, solamente para pedirle algo a Dios para mí y no por Dios, no para purificar, no por arrepentimiento ni para volver a Dios, como decíamos hace un momento, ¿no? Dice, entonces aquí yo voy a leer aquí, dice, primero lo que dice el Señor es que uno no puede ayunar si no deshace los nudos de la maldad. Estoy en el capítulo 58, en el versículo 6, Antes dice, ustedes gritan, se ponen el sayal, este saco que les decía hace un momento, se ponen el sayal, muestran a todo el mundo, como diciendo, hacen todo un show, ¿no? Montan una cosa para decir que estoy ayunando, ¿no? Y eso dice yo, no quiero eso. No quiero eso, porque tú estás ayunando, pero estás siendo injusto con los más necesitados. Y aquí pone una serie de cosas de que nosotros para ayunar tenemos que quitar completamente de nuestras vidas. Primero, lo que tenemos que hacer, hermanos, para cómo ayunar perfectamente es deshacer todos los nudos de la maldad, así como lo dice aquí el profeta Isaías. Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los maltratados y arrancar todo yugo, dice aquí. Aquí esto es importante. Dice, cuando veas un nudo de la maldad, desátalo, desata el nudo. Saca toda la maldad primero de ti. Esto es lo que nos está pidiendo aquí claramente entonces el profeta Isaías, ¿no? Dice, no quiero, no, que es que saca, imagínense, queridos hermanos, nosotros ayunando, pero por otro lado estamos siendo injustos con personas tal vez que trabajan para nosotros o con nuestra propia familia, o estamos nosotros con la lengua afilada, o estamos nosotros mandando el veneno a través de la lengua, juzgando, chismeando. No, ese ayuno te va a decir aquí de frente, ese ayuno no quiero. Y aquí el profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 12, dice, si ayunan así, dice, no escucharé su clamor. Así de frente, no escucharé ese ayuno, no tomaré en cuenta. Jeremías 14, no tomaré en cuenta si nosotros ayunamos con maldad, con todavía pegados al pecado, sin arrepentimiento, permaneciendo todavía en nuestros vicios, en nuestros pecados, en todas nuestras inclinaciones al mal, viviendo así normalmente como que fuera una cosa normal, no llamándole al mal bien, al bien mal, como decíamos ayer, ¿no? Esto es importante para nosotros poder ayunar como es agradable a Dios. Nosotros, primerito esto entonces, ¿no? Primerito el buscar cómo nosotros ayunamos,
cómo nosotros ayunamos, para de ahí entrar en los frutos, que son una maravilla. Pero yo no puedo ir directamente a los frutos, sino primero preparo el interior, lavar la cara como decía el Señor, ungir con mi cabeza con las obras de caridad, ¿no? Porque yo no puedo privarme de alimento si no comparto mi alimento con el más necesitado. Esto es algo que nos insiste la doctrina, nos insiste la palabra de Dios y nos insiste todos los ejemplos de los santos, ¿no? Que nosotros no podemos ayunar sin hacer limosna. Esa privación que voy a tener ese día de alimento y bebida tiene que ser para dar al otro que no tiene. Esto es bien importante en el cómo, ¿no? Cómo nosotros estamos ayunando. Zacarías mismo, en el capítulo 7, versículo 9, dice: practicad entre vosotros el amor y la compasión, ¿ya? Entonces dice, primero dice, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no? No puedes ayunar cuando tienes los nudos de la maldad. No, cambio, ¿no? Cambio a practicando entre nosotros el amor y la compasión, dice el profeta Zacarías, para tener un ayuno de verdad, un ayuno de verdad. No oprimir a la viuda, al forastero, al huérfano, al pobre, ¿no? Aquí siempre pone, siempre, hermanos queridos, el ayuno va a estar ligado con las obras de caridad, siempre de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, las dos cosas, ¿no? Y dice aquí, y no maquines malas acciones. Lo mismo, dice lo mismo que el Señor, sino que aquí el profeta Isaías y el profeta Zacarías nos explica un poco más, ¿no? De cómo limpiar mi conciencia. No maquinar el mal, no desear el mal, tener amor y compasión entre nosotros. Y dice, finalmente aquí el profeta Zacarías dice, no, ¿por qué uno llega a ayunar así? Por practicar, para que me vean, solamente para conseguir algo de Dios. Y Dios dice, no te voy a escuchar, ¿no es cierto? Como decíamos hace un momento, ¿no? Es porque se endurece el corazón, ¿ya? Y nos hacemos sordos a la voz de Dios. Entonces, para nosotros ayunar correctamente, ¿cómo ayunar correctamente? Es abrir nuestros oídos a lo que nos manda el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos lavamos la cara, nos purificamos adentro, deshacemos toda obra de maldad, todas las coyundas, todos los nudos de maldad, ¿no es cierto? Tenemos compasión entre hermanos, compasión y amor, hacemos las obras, entregamos a los más necesitados, que eso sería el ungir la cabeza que nos explica el Señor, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros a la vez escuchemos la palabra de Dios, para no endurecer el corazón, porque una vez endurecido, ahí es cuando nuestra conciencia no estará lavada, sino estará sucia, porque no estaremos escuchando la voz del Señor, los mandamientos de nuestro Dios. En Zacarías, en el capítulo 7, versículo 13, dice, como no han escuchado cuando yo les he hablado, por eso también ata el Señor esto de escucharle a Él, para que nosotros tener este corazón purificado para poder nosotros ayunar. Dice, como ustedes no lo han escuchado, yo tampoco les escucharé cuando me llamen. Y el cuando me llamen es, el me llamen para el pueblo de Dios es este importantísimo ayuno, ¿no? Así llamaba el pueblo de Israel a Dios para pedirle su ayuda, para pedirle su bendición. El profeta Zacarías, como le decía al principio, ya en el capítulo 8, versículo 18, ya el ayuno es un llamado al regocijo. El ayuno, dice, es una conmemoración de regocijo. ¿Y qué significa esa conmemoración de regocijo? Entonces, ¿cómo termino yo ayunando? Como decía el Señor, no estar triste, estar alegre. Aquí el profeta dice, conmemoración de regocijo, el ayuno, porque me voy a acordar mientras ayuno de las grandes obras que hace el Señor por mí, por su pueblo, todo lo que Él nos ayuda, todo lo que el Señor nos extiende su mano poderosa a cada uno de nosotros. Esto es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos todo esto que estoy mencionando en cuenta de cómo yo debo ayunar. Ahora sí vamos a entrar ya en los frutos. El profeta Isaías, en este capítulo 58 dedicado al ayuno, pero en el versículo 8 ya nos dice, si nosotros tomamos todo este camino del cómo ayunar, el por qué ayudamos primero, después el cómo ayunamos,
Dice, ¿qué fruto vas a tener? Aquí hay unos frutos que ustedes se van a sorprender, hermanos, de la maravilla de los frutos cuando uno ayuna bien, sin deshaciendo toda obra de maldad, como nos decía hace un momento profeta Jeremías, Isaías y Zacarías, ¿no? ¿Qué dice aquí? Entonces, si ayunas correctamente, ayunas no para ti, sino para Dios, en lo secreto, como decíamos. Dice, entonces brotará tu luz como una aurora. ¿Qué les parece? El ayuno ayudará a que brote la luz de Dios que habita en nosotros. Dice, brotará como una aurora. Tu herida se curará rápidamente. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? Yo decía hace un momento, ¿se acuerdan? Les decía, el Padre os recompensará. Aquí estamos viendo las recompensas. No, aquí estamos ya viendo las recompensas que nosotros tenemos por hacer este sacrificio de privarnos del alimento para mortificar todo el pecado en mi carne, en nuestra carne que decíamos en la enseñanza pasada. ¿Qué más dice aquí? Dice, te precederá tu justicia y la gloria de Yahvé te seguirá. ¿Qué les parece? Entonces, ahí dice, ahí sí entonces clamarás al Señor y Él te responderá. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No? Y yo les invito a que continúen leyendo porque es lindísimo cuando nosotros hacemos el ayuno como nos pide la palabra de Dios, como nos pide el Señor, ¿no? Ahora nosotros sabemos que nos dice, por ejemplo, San Francisco de Sales, doctor de la iglesia, que el ayuno fortifica el espíritu. Mortificando la carne, elevamos el alma a Dios, abatimos la concupiscencia y nos da fuerzas para vencer, ¿ya? ¿Qué les parece, hermanos? Vuelvo a repetir, uno de los frutos, según este doctor de la iglesia, que dice, fortifica el espíritu al mortificar la carne y su sensualidad, nos eleva el alma a Dios, abate la concupiscencia y nos da fuerzas para vencer. San Agustín, el ayuno purifica el alma, eleva el espíritu, sujeta la carne al espíritu. Esto es importantísimo. Como nosotros sabemos, la carne siempre está en pelea contra nuestro espíritu, ¿no? La carne quiere una cosa, la inclinación al mal, la concupiscencia, y el espíritu quiere otra cosa. Entonces aquí dice no, aquí el San Agustín nos explica que el ayuno nos ayuda, nos da como fruto de que la carne se someta a nuestro espíritu y que nuestro espíritu sea el que domine nuestra carne. Miren qué fruto tan maravilloso, ¿no? Los frutos del ayuno. ¿Qué dice? Da contrición, San Agustín mismo, da contrición y humildad. ¿Contrición de qué? De nuestros pecados, ¿no? Verdadera contrición. Ya no nos confesamos porque nosotros no queremos irnos al infierno porque me da miedo, sino me da esa verdadera contrición que viene del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo de dolor de haber ofendido a nuestro Dios, ¿no? Dice, disipa las tinieblas de la concupiscencia y aplaca los ardores del placer. Miren todo lo que hace el ayuno, hermanos. Aplaca los ardores del placer y enciende la luz de la castidad. Miren qué cosa tan hermosa. No, aquí les voy a leer un poquito, es un poquito larguito, les digo, le tengo un poquito de paciencia, pero vale la pena, de Orígenes, este padre maravilloso, iluminado que tenemos en la iglesia. Dice aquí, el cristiano tiene la libertad para ayunar en cualquier tiempo, no por superstición, sino por virtud. ¿Cómo pueden estudiar las escrituras y buscar la ciencia y la sabiduría? ¿No es acaso gracias a la continencia del vientre y la boca, regulando la comida y la bebida por la abstinencia y el ayuno? ¿Ya? Aquí está diciendo que fruto de regular la comida es la comprensión de la escritura, hermanos. Qué hermoso, de que nos va a ayudar a buscar la ciencia y la sabiduría. Esta, dice Orígenes, es la razón del ayuno cristiano. Qué lindo. Y dice, y termina diciendo aquí Orígenes, bienaventurado quien ayuna
para ayudar a los pobres. Este ayuno es el verdadero, digno y grato a los ojos de Dios. ¡Qué belleza! San Pedro Crisólogo dice 3 cosas, hermanos, que hacen que se mantenga la fe. ¿Ya? Aquí otro fruto del ayuno es que nos mantiene la fe, que nos conserva firme la devoción y nos hace perseverantes en la virtud. Dice 3 cosas: ayuno, oración y limosna. ¿Qué dice? Aquí también es pastor de Hermas, ¿no? Otro padre de la iglesia que dice: los ayunos agradables a Dios son: no hagas el mal y sirve a Dios nuestro Señor con el corazón limpio. Si ven, es lo que estamos, todo lo que dice aquí los santos es todo lo que vimos ya en las escrituras, ¿no? Lo que vimos en las escrituras. Siguiendo sus preceptos, no permitas ninguna concupiscencia del mal penetre tu corazón. Después ya San Bernardo nos dice que él ya utiliza la palabra ayuno para entender en el sentido de privarse de, ¿no? Dice: ayunen con los ojos de toda mirada curiosa, ayunen con los oídos, no atendiendo a palabras vanas y a cuanto no es necesario para la salud del alma. Ayune la lengua de la difamación, la murmuración, de las palabras inútiles. Ayune la mano de estar ociosa y de todas las obras que no sean agradables a Dios. Pero ayune mucho más el alma misma de vicios y pecados, ¿no? Por encima de esto de ayunar con los ojos, la lengua, con las manos, dice, por encima lo que más tenemos que ayunar es privarnos de las obras del mal, de los vicios y los pecados, de imponer mi propia voluntad y mi propio juicio. Si se dan cuenta, ese es cómo nosotros ayunamos, totalmente interior, hermanos, totalmente sacando todo pecado, poniendo a un lado todo vicio, queriendo romper todo maltrato que yo tenga con mis hermanos, todo maltrato con mis ojos, con mi lengua, con mis manos, si yo no obro la justicia. Y ahí sí, este ayuno de privarse del alimento y de la bebida, ahí sí ya será un ayuno agradable a Dios, y como leíamos con los profetas, que Dios sí escuchará ese clamor, ¿no? Nosotros vemos claramente cómo Nínive no fue destruida por haber ayunado todo el pueblo, hermanos, incluido las bestias, como decíamos, que esto es impactante, esto es importante, ¿no? ¿Qué dice también San Atanasio? San Atanasio, uno de mis padres de la iglesia favoritos, que dice, otro fruto del ayuno, dice, es que cura nuestras enfermedades, hermanitos queridos. Yo siempre me gusta poner este fruto del ayuno, porque algunas personas creen que el ayuno les va a causar alguna enfermedad o alguna debilidad. Todo lo contrario, hermano. Aquí nos dicen los padres que nos cura las enfermedades. Dice, cura nuestros cuerpos y pone en fuga los demonios, arroja los malos pensamientos, vuelve a decir lo que San Agustín leíamos, purifica el espíritu, limpia el corazón, santifica el cuerpo. Mire cuántos frutos, hermanos. Ya con estos frutos que nos está mencionando aquí San Atanasio, nosotros ya deberíamos estar convencidísimos, ¿no?, de las maravillas que nos pone Dios, ese Dios te recompensará, que nos pone el Señor en el Evangelio, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Por último, dice, el ayuno es el alimento de los ángeles y el que le practique se puede considerar como un bienaventurado. ¡Qué belleza, hermanos! Repito, para terminar, estos frutos que nos pone aquí San Atanasio: cura nuestras enfermedades, pone en fuga los demonios, arroja los malos pensamientos, purifica nuestro espíritu, limpia nuestro corazón, santifica nuestro cuerpo y eleva los hombres al trono de Dios. ¿Qué les parece? Esto dice este padre de la iglesia. Como ustedes saben, los padres de la iglesia son columna fundamental de nuestra doctrina. No, con esto terminamos, queridos hermanitos. Gloria a Dios por todo lo que nos ha enseñado en este cómo, que era importantísimo que conozcamos, para después terminar en estos frutos maravillosos del ayuno, dándole siempre al Señor todo honor y toda gloria, dándole a Él el puesto que se merece como el Dios poderoso dentro de nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestros días de ayuno, vestirnos
El nuevo vestirse, según nuestro Señor Jesucristo de Sayal, es vestirse de fiesta, regocijarse por todas las maravillas que Dios hace por nosotros, buscando siempre con el ayuno ese arrepentimiento sincero, dejar los pecados y volver a Dios. Le decimos a nuestro Señor entonces, alabado sea Jesucristo.